Mis padres siempre prefieren a mi hermana, pero esta vez se pasaron de la raya. Todo comenzó cuando decidí comprarles una casa a mis papás. Sí, suena como el acto más noble y generoso del mundo, ¿no? Pues sí, era mi forma de agradecerles por todo lo que hicieron por mí, o al menos eso pensaba. Había trabajado duro durante años, ahorrando hasta el último centavo, renunciando a vacaciones, a lujos y a todo eso que muchos disfrutan porque tenía en mente este gran sueño, darles algo que realmente los hiciera felices en sus últimos años. Pero lo que no me imaginaba era que ese sueño terminaría convirtiéndose en una pesadilla con sabor a traición. El problema de mi familia siempre fue claro como el agua, el favoritismo hacia mi hermana menor, Clara. Desde que éramos niños, ella siempre fue la consentida, la que no rompía un plato, aunque se llevara hasta la vajilla completa. Si Clara quería algo, no había fuerza en el mundo que la detuviera, y mis papás, en lugar de poner límites, le daban todo con una sonrisa de oreja a oreja. Yo, en cambio, era el hijo independiente, el que no necesitaba nada, o al menos eso creían ellos. Y ahí estaba yo, parado frente a la casa que acababa de comprar, con una sonrisa de oreja a oreja mientras les entregaba las llaves. Pensé que sería uno de esos momentos memorables, de esos que guardas en tu corazón para siempre. Y lo fue, pero no por las razones correctas. Al principio, todo parecía perfecto. Mis papás estaban emocionados, agradecidos, me abrazaban como si fuera un héroe. Incluso Clara estaba allí, felicitándome como si de verdad le importara. Pero algo en su mirada me hizo sentir un escalofrío. Una especie de mezcla entre esto debería ser mío y gracias por calentarme el terreno. La gota que derramó el vaso llegó unas semanas después. Un día, fui a visitarlos y me encontré con una sorpresa monumental, la casa ya no era de ellos. Habían decidido regalársela a Clara, porque ella la necesitaba más, sin consultarme, sin avisarme, sin nada, como si yo fuera una máquina de hacer favores y no una persona que acababa de invertir sus ahorros de toda la vida en esa casa. Es que Clara tiene niños, y tú ya estás bien por tu cuenta, me dijo mi mamá, como si eso justificara el tamaño de la puñalada que acababan de darme. Y yo, sentí que el suelo se me movía. Mis manos temblaban mientras miraba a mi hermana, que estaba ahí con una sonrisa triunfal, abrazando a mis papás como si acabara de ganar la lotería. Mis papás, claro, estaban felices porque habían hecho lo correcto, y me estaban viendo la cara de imbécil en HD. No sabía si gritar, llorar o simplemente darme la vuelta y largarme. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aguantarte por respeto a tus papás o soltar todo lo que traes acumulado? Esa noche me fui sin decir palabra. Apenas podía ver por la carretera porque el coraje me nublaba la vista. En mi cabeza, las palabras de mi mamá resonaban como un eco, es que Clara la necesita más, ¿y yo? ¿No era yo quien había puesto hasta el último centavo? ¿No era yo quien se desvivió para que tuvieran un techo digno? Parecía que todo lo que hice no valía nada porque Clara, como siempre, lo necesitaba más. Al día siguiente, intenté calmarme. Pensé, son tus papás, tienen sus razones, no puedes enojarte con ellos. Pero, ¿sabes qué? Mientras más lo pensaba, más claro me quedaba que no había justificación posible. Así que decidí confrontarlos. Cuando llegué a la casa, o mejor dicho, a la casa de Clara, ella estaba instaladísima. Cortinas nuevas, muebles que definitivamente no eran de mis papás, y sus dos hijos corriendo por ahí como si siempre hubiera sido su hogar. Me hervía la sangre, pero intenté mantener la calma. Toqué la puerta, y mi mamá me abrió con una sonrisa que no tardó en borrarse cuando vio mi cara. Necesitamos hablar, le dije. Serio. Nos sentamos en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ambiente era incómodo. Mi papá estaba callado, mirando al suelo, y mi mamá intentaba poner excusas antes de que yo pudiera decir nada. Entendemos que estés molesto, pero Clara, no, mamá, no quiero escuchar más de Clara. Quiero que me expliquen cómo tuvieron el descaro de regalar algo que yo compré sin siquiera consultarme. Mi papá trató de intervenir, pero lo detuve. No, papá, tú también tienes que explicar esto, porque si los dos están de acuerdo, entonces los dos me traicionaron. Por un momento, ambos se quedaron en silencio. Mi mamá comenzó con el típico discurso de madre mexicana. Es que somos una familia, y como familia tenemos que ayudarnos. Sabemos que tú tienes más posibilidades, pero Clara, otra vez con Clara, mamá, esto no tiene nada que ver con posibilidades. Tiene que ver con respeto. ¿Cómo pueden decidir algo tan importante sin siquiera decírmelo? ¿O qué? ¿Piensan que mi esfuerzo no vale? Mi papá suspiró y, finalmente, habló. No es eso, hijo. Pero Clara tiene a los niños. Tú no tienes esa responsabilidad. Ahí fue cuando perdí el control. ¿Y qué?
¿Por eso tengo que pagar por sus malas decisiones? Porque, con todo respeto, papá, Clara no está aquí porque la vida la golpeó. Está aquí porque ustedes siempre la han consentido, y ahora resulta que también tengo que mantenerla yo. Clara, que estaba escuchando todo desde la cocina, salió con su tono de víctima profesional. Ay, ya basta, no es como si yo lo hubiera pedido. ¿Ustedes se ofrecieron? ¿No es cierto? Claro que no lo pediste, porque nunca necesitas pedir nada. Clara, todo te lo dan antes de que abras la boca. Mi mamá se puso de pie, tratando de calmar las cosas. Ya basta los dos. Esto no es para pelear. Somos una familia. Siempre hemos hecho sacrificios unos por otros. No, mamá, ustedes han hecho sacrificios por Clara. Yo siempre he tenido que resolverme solo, y ahora, cuando hago algo por ustedes, me lo arrebatan para dárselo a ella. Clara puso su mejor cara de indignación y, antes de salir de la sala, soltó la frase que terminó de romperme. Siempre tan egoísta. Por eso mis papás me prefieren a mí. Mis papás intentaron mediar, pero no había nada que decir. Todo estaba claro como el agua. No importaba cuánto hiciera, siempre sería el hijo de segunda categoría. Me quedé ahí, paralizado. La frase de Clara seguía resonando en mi cabeza como si la hubiera gritado con megáfono. Por eso mis papás me prefieren a mí. Nunca había escuchado esa verdad salir de su boca tan directo, tan descarado. Mis papás intentaron seguir hablando, pero yo ya no podía escucharlos. ¿Sabes qué? Dije, tratando de controlar la rabia, tienen razón. Siempre me he resuelto solo. Pero eso no significa que me tengan que ver la cara. Me levanté y caminé hacia la puerta. Mi mamá me agarró del brazo con desesperación. No te vayas así, hijo. Entiende que esto lo hicimos pensando en el bien de todos. Ahí me giré y, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, solté. El bien de todos no debería implicar pisotear a uno, y menos a mí, que fui quien les compró esta casa. Clara, que había regresado solo para ver cómo terminaba el drama, soltó una risita burlona desde la cocina. No pude evitar mirarla directo a los ojos. ¿De qué te ríes? ¿De verdad crees que esto te va a salir gratis? Su sonrisa desapareció de inmediato, y mis papás se quedaron en silencio. Me fui sin decir nada más, pero mientras manejaba de regreso a mi casa, mi cabeza trabajaba a 1000 por hora. Había sido un idiota al confiarles algo tan importante, y si bien ya no podía recuperar lo que había perdido, podía asegurarme de que no me volvieran a ver la cara. Durante los días siguientes, comencé a tomar medidas. Revisé los documentos de la casa, busqué asesoría legal y me aseguré de que todo estuviera en orden antes de dar el siguiente paso. Resulta que, aunque mis papás vivían ahí y técnicamente la habían regalado, la casa seguía a mi nombre. Eso significaba que legalmente aún tenía el control. Pasaron 2 semanas antes de que regresara. Esta vez, no iba a suplicar ni a intentar razonar con ellos. Llegué con un abogado y un oficial, quienes se encargaron de explicarles lo que estaba por pasar. Señora, señor, esta propiedad está a nombre de su hijo, y debido a que han transferido la posesión sin su consentimiento, tiene derecho a tomar medidas legales. Mi mamá me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué estás haciendo, hijo? Esta es nuestra casa. No, mamá, es mi casa. Yo la compré para ustedes, pero está claro que nunca la valoraron. Así que ahora voy a hacer algo que debía haber hecho desde el principio. Clara empezó a gritar desde el pasillo. No puedes hacer esto, y mis hijos no tienen a dónde ir. ¿Y a mí qué me importa, Clara? No te importó a ti cuando aceptaste la casa sin pensar en lo que costó. Así que ahora tendrás que buscarte otro lugar. Mi papá trató de intervenir, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Todo estaba hecho. Tenían un mes para salir de la casa, y esta vez, iba a asegurarme de que nada quedara en manos de Clara. Esa noche, mientras regresaba a casa, no me sentí mejor, pero tampoco me arrepentí. Había llegado el momento de poner límites, aunque eso significara ser el villano para mi familia. El día que venció el plazo para que dejaran la casa, volví con el abogado y el oficial. Quería asegurarme de que todo se hiciera en orden y evitar que Clara, en su clásica actitud de víctima, armara algún espectáculo. Pero lo que vi al llegar fue un golpe al pecho. Mis papás estaban empacando sus cosas en silencio, con los ojos hinchados de llorar. Clara, en cambio, estaba furiosa, gritando por teléfono mientras sus hijos corrían por ahí sin entender lo que pasaba. Mi mamá se acercó con una caja en las manos. ¿Es esto lo que querías? ¿Vernos así? Pensé que eras mejor que esto. Me mordí la lengua para no explotar. ¿Mejor que esto? ¿Acaso alguien pensó en mí cuando decidieron regalar la casa? ¿Cuando Clara me llamó egoísta? Pero en lugar de gritar, respondí lo más tranquilo que pude. No, mamá, esto no es lo que quería. Lo que quería era que valoraran mi esfuerzo, que me trataran como parte de esta familia y no como un cajero automático.
Ella soltó la caja al suelo y rompió a llorar. Mi papá trató de consolarla, pero ni siquiera podía mirarme a los ojos. Clara, por supuesto, no iba a quedarse callada. ¿Eres feliz ahora, humillándonos frente a todos? Eres un mal hijo, y un peor hermano. Me giré hacia ella, y esta vez, no me contuve. ¿Mal hijo? ¿Por qué? ¿Por no seguir permitiendo que me vean la cara? ¿Y tú, Clara? ¿Qué clase de hermana eres tú, que no tuvo problema en aprovecharse de algo que no te correspondía? ¿Sabes qué? Mejor cierra la boca antes de que las cosas se pongan peor. Ella trató de contestar, pero el oficial la interrumpió, informándole que debía salir de la propiedad antes del final del día. Si las miradas mataran, yo estaría 6 metros bajo tierra. Mis papás, al final, se fueron a vivir a casa de un primo lejano. Clara, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Terminé enterándome que se mudó a un departamento pequeño que apenas podía pagar. No era mi intención dejarla en la calle, pero tampoco iba a cargar con sus responsabilidades. En los días siguientes, las llamadas no pararon. Mi mamá insistía en que reconsiderara, en que no podía tratar a la familia así. Pero, ¿y yo? ¿No merecía yo también ser tratado como familia? A cada llamada, mi respuesta era la misma. Cuando Clara entienda que las cosas no se regalan, hablamos. Hasta entonces, no tengo nada más que decir. Con el tiempo, la relación con mis papás se fue enfriando. Nos seguimos viendo en reuniones familiares, pero el cariño de antes nunca volvió a ser el mismo. Clara, en cambio, hizo todo lo posible por arruinar mi reputación. Le contaba a todo el que quisiera escuchar que yo era un ingrato, un abusivo y un egoísta. Pero, ¿sabes qué? Por primera vez en mi vida, no me importaba. Había aprendido una lección dura, pero necesaria. A veces, hasta la familia necesita límites. Pasaron meses desde que todo explotó. Mis papás seguían viviendo con el primo lejano, y Clara, bueno, Clara había aprendido a vivir con menos, o al menos, eso parecía. Yo, por mi parte, intenté seguir adelante con mi vida, pero era imposible ignorar las miradas de desaprobación en las reuniones familiares. Para muchos, yo era el villano de la historia, el hijo que les quitó todo a sus papás. Y aunque sabía que había hecho lo correcto, no dejaba de doler. Un día, recibí una llamada inesperada de mi papá. Su voz sonaba más cansada que de costumbre. Dijo, ¿podemos hablar? Es importante. Lo invité a casa, pensando que sería otra conversación para intentar hacerme sentir culpable, pero esta vez fue diferente. Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas y los ojos clavados en el suelo. Quiero pedirte disculpas. Me tomó por sorpresa. Mi papá nunca había sido del tipo que admitía sus errores, y mucho menos de pedir disculpas. ¿Disculpas? ¿Por qué? Por cómo manejamos todo. Sé que te fallamos. No debimos regalar la casa, y menos sin consultarte. Solo queríamos ayudar a Clara, pero nos dimos cuenta de que la consentimos tanto que la hicimos dependiente de nosotros. Y, al final, terminamos traicionándote a ti. Sus palabras me dejaron sin habla. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía lo que había pasado. Papá, no se trata solo de la casa. Se trata de que nunca me han tratado como parte de esta familia. Siempre ha sido Clara primero, y yo siempre fui el segundo lugar. Él asintió, con lágrimas en los ojos. Tienes razón, y no sabes cuánto lo siento. Espero que algún día podamos arreglar las cosas. Aunque sus palabras eran sinceras, sentí que era demasiado tarde para reparar todo el daño. Pero por primera vez, sentí que me escuchaban. La relación con mis papás empezó a mejorar poco a poco. Clara, en cambio, nunca dejó de verme como el villano. Cada reunión familiar era una excusa para lanzarme indirectas y hacerse la víctima frente a todos. Pero con el tiempo, esas cosas dejaron de afectarme. Un día, mi mamá me confesó algo que me dejó en shock. Clara vino a pedirnos ayuda para pagar su renta, pero esta vez le dijimos que no. Tiene que aprender a salir adelante por sí sola. Por primera vez en años, sentí que mis papás estaban empezando a cambiar. Quizá nunca recuperaríamos del todo lo que habíamos perdido como familia, pero al menos ahora había esperanza. Y aunque la herida seguía ahí, aprendí que a veces no se trata de ganar o perder, sino de poner límites y seguir adelante, incluso con las cicatrices que deja la familia. Actualización. Han pasado 2 años desde aquel conflicto que dividió a mi familia. Siendo honesto, hubo momentos en los que me pregunté si había tomado la decisión correcta, pero cada vez que lo hacía, me recordaba lo que había soportado por años y la respuesta era la misma: sí, era necesario. Mis papás lograron ahorrar un poco y finalmente rentaron un pequeño departamento. Aunque no es la casa que les compré, lo llaman su hogar y parece que se han adaptado. Nuestra relación mejoró, pero nunca volvió a ser como antes. Hay una barrera invisible entre nosotros, hecha de arrepentimientos y palabras no dichas,
pero al menos ahora hay respeto, algo que antes no existía. Con Clara, en cambio, las cosas no han cambiado. Ella sigue echándome la culpa de todos sus problemas. Hace poco, durante una reunión familiar, intentó reclamarme frente a todos, diciendo que la arruiné y que sus hijos están sufriendo por mi culpa. Pero esta vez, nadie le dio la razón. Mi mamá, que siempre había sido la defensora número uno de Clara, intervino. Clara, basta, ya es hora de que asumas la responsabilidad de tus decisiones. No fue tu hermano quien te puso en esta situación. Ver a mi mamá decir eso fue como presenciar un milagro. Por primera vez, no tuve que defenderme. Clara se quedó callada, aunque estoy seguro de que por dentro hervía de rabia. Por mi parte, me enfoqué en mí mismo. Compré una nueva casa, mucho más pequeña, pero perfecta para mí. También comencé a viajar, algo que había pospuesto por años por siempre priorizar a mi familia. Descubrí que, a veces, alejarte de todo y todos es la mejor forma de sanar. Hace unos meses, mi papá me llamó para decirme algo que me hizo sentir una mezcla de alivio y tristeza. Hijo, hemos decidido vender algunas cosas y vivir más modestamente. Ya no queremos ser una carga para ti ni para nadie. Queremos que sepas que, aunque no siempre lo demostramos, estamos orgullosos de ti. Esa llamada me devolvió algo que pensé que había perdido, un poco de paz. Y Clara, sigue con su vida, pero al parecer no le va tan bien. Intentó abrir un negocio que no funcionó, y la última vez que supe de ella estaba buscando trabajo. Sé que debería sentir algo de lástima, pero no puedo. A veces, las lecciones más valiosas son las más dolorosas. A quienes estén lidiando con algo parecido, solo puedo decirles esto: a veces, es necesario alejarte, incluso si duele, para que los demás aprendan a valorarte. Porque si tú no te pones primero, nadie más lo hará.